lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a todos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá reunidas en Prisma Espacio Creativo, que es una casa cultural que queda en el barrio Meridiano Quinto, en la ciudad de La Plata. Estamos reunidas 5 chicas, amigas, mujeres, estudiantes, emprendedoras, profesionales, un poco de todo. ¿Y por qué estamos reunidas acá? ¿Por qué nos encontramos a conversar y a grabar este podcast que se llama Prototipas? Bueno, antes de arrancar, como buenas filósofas, nos preguntamos este encuentro, ¿qué significa? ¿O qué nos dice el hecho de encontrarnos y de haber coincidido todas nosotras hoy acá en este espacio? Y una de las primeras cosas que nos surgía al pensar el tema de los encuentros era la idea del clinamen. ¿Qué es el clinamen? Esta semana, cuando le comenté a algunas personas que íbamos a hacer este podcast y les conté que el título precisamente, o uno de los títulos posibles sería clinamen, me decían, bueno, ¿qué es clinamen? Y me decían, no sé, me suena a clítoris, me decían muchas amigas, o me suena a clímax. Eran como muchas analogías sexuales. No sé si son los tiempos que corren, la llegada del verano o qué, pero bueno. ¿Qué es el clinamen? Y esa era una pregunta que ya habíamos empezado a formular. La palabra es un concepto que viene de la filosofía antigua. Quien la propone es un filósofo que se llamó Lucrecio. Lucrecio es un filósofo que vivió en el siglo I a.C. y escribió un libro que se llama De la naturaleza de las cosas, De Rerum Natura en latín. Lucrecio escribió varios libros para explicar esto de cómo funcionan las cosas. Su intención era comprender o emprender un develamiento del sentido de la realidad, y se basó para eso en otras teorías de otras personas que eran los materialistas antiguos como Demócrito y Epicuro. Y formula una teoría de la cual queríamos también traer una imagen y compartir algunas líneas de algo que hace algún tiempo me había disparado esta idea de Lucrecio, de su explicación de las cosas y de esta palabra rara clinamen. Son una serie de imágenes para compartir. La primera es la idea de la lluvia, que justamente hoy también está lloviendo, capaz que se escuche. Llueve, no sabemos si lo captan los micrófonos, pero es un día de domingo. Bien de domingo. Domingo total. Sí. Y entonces la primera imagen que traemos es esta de la lluvia, ¿no? Pero una lluvia que no la podemos ver a través de ninguna ventana, no la podemos observar porque es una lluvia que lo abarca todo, que ocupa todo el espacio, lo completa. ¿Cómo lo completa? Porque es el espacio vacío. Esa lluvia está formada por una infinidad o millones de gotas que caen todas una al lado de la otra gota, pero sin tocarse, o sea, caen en líneas rectas que son imperturbables. Cae una gota, después otra, no sé cómo se hace el sonido de la lluvia. ¿Algún sonido? Bueno, esta millonada de gotas caen una al lado de las otras y no pueden hacer otra cosa más que precipitarse hacia abajo en esta infinidad de lluvia. De repente, alguna cosa que no sabemos qué es,
que proviene de algún lugar que no sabemos tampoco cuál es porque estamos en el vacío, ocasiona que una gota se desvíe milimétricamente de esa trayectoria imperturbable, de esa línea recta, y ocasiona que choque con la gota que tenía al lado. Ese desvío imperceptible es para Lucrecio el desvío que le da origen al mundo y a todo lo que conocemos. O sea que la explicación de cómo funcionan las cosas y de cómo surgen las cosas para Lucrecio era que a partir de un clinamen originario, en algún momento se han encontrado dos moléculas que, como estas dos gotas, habían coincidido en un espacio-tiempo. Y clinamen quiere decir en griego justamente desvío, por eso es esta teoría, ¿no? Es una idea de que las cosas surgen a partir de encuentros que son completamente azarosos, o sea, que no están predeterminados, que no están predestinados, sino solamente se producen por azar. Es una de las explicaciones más bellas, ¿no? que pudimos encontrar esta imagen de la lluvia para hablar del encuentro y del azar, me parece bellísimo. Y que además tiene muchas reapropiaciones contemporáneas. Por ejemplo, hay un requerimiento o una condición en esta teoría del clinamen, y es que no cualquier encuentro o no cualquier enganche es posible, sino que hay ciertas condiciones para que el enganche sea posible y para que un átomo cuaje, ese es el término que se usa, con otro. Y que de encuentro en encuentro se forma una carambola que luego tiene su uso más corriente en los ámbitos del azar, ¿no? Que es donde más se escucha esta palabra, y de carambola en carambola se constituye un mundo. Bueno, nosotras estábamos, yo sobre todo, como un poco más distanciada del grupo, y cuando surge la idea de generar un contenido para la radio, para Radio Prisma, empiezan a suceder un montón de cuestiones azarosas, que nada, una reunión, un vino de por medio, nos llevaron a conversar sobre un montón de cosas que nos pasan como mujeres, sobre todo, ¿no? Y de ahí que el tema de hoy es el encuentro, porque es algo que nos atraviesa, y además estamos muy recientemente al último encuentro de mujeres, y además estamos en la ciudad donde va a ser el próximo encuentro de mujeres, y siguen los azares, ¿no? Y donde hoy y ayer fue también el encuentro, ¿cómo se llama? El ELA, latinoamericano. El encuentro latinoamericano de feminista. Claro, exacto. También. O sea que los encuentros están atravesando. Hay muchas resonancias en cuanto a esta idea del encuentro. Por un lado, la figura de Lucrecio, que también es una figura un poco olvidada en la historia canónica de la filosofía, y que a mí mi gato se llama Lucrecio, me parece bellísimo lo que él plantea como explicación del mundo, y también su importancia histórica, porque él es un poco el puente entre estos materialistas antiguos y lo que después fue el materialismo que podemos considerar más contemporáneo, ¿no? Entonces el desarrollo, un poco lo que nos contaba Fa. Entonces estas figuras un poco que funcionan de bisagra, pero que además azarosamente repercuten en lo que es algo tan importante como es el materialismo dentro de la filosofía, ¿no? Bueno, para nosotros es importante. Y por otro lado pensaba esto que vos decías, Juli, de los encuentros. Estamos en la ciudad de La Plata, donde ya hace mucho tiempo que estamos buscando a Joana Ramallo, ¿no? Pedimos encontrar a Joana Ramallo, donde convivimos con esa impunidad de no saber dónde está. Entonces estas resonancias, esta potencia que tiene la palabra encuentro nos marcó para hacer este primer podcast. Y también para posicionarlos en el podcast como feministas, ¿no? No solo mujeres que se encuentran, sino mujeres feministas. Ese va a ser nuestro lugar de enunciación, me parece. Hay algunos debates, agrego esto así como muy
entre paréntesis, sobre el encuentro de mujeres, porque el colectivo de mujeres no es homogéneo claramente, y escuché por ahí algunos comentarios como de alguna intención de llamarlo encuentro de feministas, ¿no? Porque sí, también el pedido de que sea encuentro plurinacional y no nacional. Exacto. Y que sea de mujeres, lesbianas, trans y travestis. acá en esta mesa Es algo que se va a jugar en el próximo encuentro. Sí, creo que acá en ya La Plata. está. Ya no hay discusión sobre eso. Ya estuvimos en la primera reunión de la comisión organizadora y no había mucho debate realmente sobre eso. Era como, ¿qué va a suceder? Ya mismo se lo está mencionando así y me parece que de hecho va a ser así. Bueno, Marcia y Flora estuvieron en el último encuentro, ¿no? Sí. No sé si por ahí está bueno que comenten algo sobre. Sí, en mi caso esa fue el experiencia. primer encuentro al que fui y me llamaba la atención que el encuentro empieza en el micro. Claro. Incluso antes, cuando te estás por subir al micro, empieza el encuentro de mujeres. Es muy loco eso. Sí, como que se completa de sentido, ¿no? Cuando eso decimos, bueno, el encuentro empieza cuando te encontrás para ir al micro, y realmente es así. Como que a veces se usa encuentro como una palabra para, qué sé yo, no sé, encuentro de jóvenes investigadores en tal cosa, o encuentro de, qué sé yo, kayak. Pero en el encuentro de mujeres, para mí hay como la palabra encuentro alcanza un sentido re importante, es potente, es un encuentro de verdad, ¿no? Y después otra cosa que pensábamos también cuando estábamos un poco empezando a producir este podcast, Prototipas, el tema de cómo históricamente que las mujeres se encuentren era un problema, digamos. O sea, mejor separadas y mejor distanciadas, y cada una en sus espacios privados de sus casas, lejos de la cosa pública. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos? Y me parece que justamente por ahí un verdadero encuentro es un encuentro transformador, que te transforma, después del cual no sos la misma. Si no, tal vez no es un encuentro, sino solo Esto que un choque, decía Fa, los encuentros que duran, ¿no? Los encuentros que duran son aquellos que tienen, que realmente son encuentros. Una de las tesis del materialismo aleatorio es ese, que un encuentro que es capaz de durar es un encuentro que realmente existió, y eso es realmente algo que tiene mucho sentido para preguntarnos, porque en relación a los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, tienen una tradición de más de 33 años, y es algo que efectivamente ha perdurado en el tiempo, así como también ha perdurado en el tiempo que las mujeres nos encontremos para hablar acerca de nuestras opresiones, nuestra necesidad de encontrarnos con compañeras, camaradas, colegas, para hablar acerca de las cosas que nos inquietan, que nos hacen mal, que nos hacen menos libres. Y así se ha transcurrido la historia de las mujeres que históricamente nos vimos atravesadas por también los desencuentros, pero que no han sido azarosos, sino que han sido políticamente programados para dividirnos, porque cuando estamos reunidas, encontradas, cuando cuajamos, somos peligrosas. Sí, también invisibilizarnos, ¿no? Pensaba en la historia de la filosofía, un poco, ahora le voy a dar el pie a la sección, estas barridas de la historia, porque hay encuentros y hay desencuentros que son programados, y dentro de la historia de la filosofía le preguntamos a cualquier persona, bueno, ¿y conoces filósofas mujeres? Y quizás te hablan de filósofas más contemporáneas, Simone de Beauvoir, ¿no? Las más, Judith Butler, las que han tomado renombre en los últimos tiempos, a partir del siglo XX. Pero ¿qué pasa antes, no? Hablamos de la antigüedad, hablamos de la Edad Media, ¿y qué pasa? ¿Allí no hubo mujeres? Bueno, justamente
cuando se pone a buscar las mujeres de la historia de la filosofía y pones, por ejemplo, vas a Google, pones primera filósofa. Entras y lo primero que te aparece es la imagen de Simone de Beauvoir. Entras a... Es mainstream, Simón. Claro. En este momento. Todo bien con Simone de Beauvoir, obviamente. Pero la primera que aparece, y bueno, como decimos, es una filósofa del siglo XX. Entonces cliqueas en la entrada de Wikipedia y te aparecen un montón de nombres mezclados. O sea, no se sabe bien ahí en esa mar cuál es la primera filósofa. Pero te aparece por ahí Hipatía, que es muy conocida, pero hoy decimos, bueno, Hipatía es una filósofa del siglo V después de Cristo. Claro. En cambio, si uno pone, por ejemplo, primer filósofo, no hay dudas. No, Tales de Mileto. No hay dudas. O sea, un debate. No hay debate. Te aparece primero. Y bueno, y después, hurgando un poco más, aparecen filósofas como Aspasia de Mileto, que es una filósofa del siglo V antes de Cristo. Ni hablar que estas cuestiones en la carrera de filosofía también es como barridas por completo, sí, ¿no? Sí, son barridas de la historia, de la academia. De hecho, yo me acordaba de mi cursada de filosofía antigua. Nosotros no dimos casi nada de los filósofos presocráticos. Era más que nada Platón y Aristóteles. Además de que obviamente no había mujeres para nada, pero no había referencia a las mujeres. Y si las había era porque no tenían alma. Nunca me voy a olvidar de eso. Los niños y las mujeres. Exacto, pero tampoco se hablaba de era un colectivo desconocido, los presocráticos. Pero ahí tenía un argumento, con las mujeres no había argumento, o sea, no se daban, se las barría y chau. Ni siquiera había que decir, porque cuando decimos presocráticos damos cuenta de que antes de Sócrates había algo, entonces sabíamos que estaba ese vacío, o sea, tenía nombre ese vacío. Sí. En el caso de las mujeres no tenía nombre ese vacío. Sí, la explicación supuestamente era que no había fuentes escritas de presocráticos, son unos fragmentos de Diels y Krantz, creo, hay una compilación, pero es muy poco lo que quedó de presocráticos. Entonces, la excusa que se da, o el argumento que se usaba en su momento era ese, que como no hay fuentes, como no nos han llegado fuentes, esto de Epicuro lo leemos a través de Lucrecio, por ejemplo. Toda esta teoría del clinamen es de Epicuro, pero llega a través de Lucrecio, porque de los presocráticos hay... Igual, qué pavada de argumento también, porque... Sí. Digamos, si por ese detalle no vamos a hablar no importa, de lo que nos llegó de esos filósofos sin importar si había o no fuente. Totalmente. Digamos, por el mero hecho de hurgar por esas ideas, más allá de su fidelidad. Sí. Y ahí nos encontramos con Aspasia, entonces. Con Aspasia. ¿Qué onda Aspasia? Además, siguiendo así con estas lógicas de búsqueda de internet, cuando entras a su biografía, aparece... Es muy piola la genealogía de búsqueda. De búsqueda de Google, Wikipedia y... Del googlear. Sí. Bueno, que además es la fuente más consultada, ese es el tema, digamos, Claro. su importancia. Es el primer lugar al que acudimos, al que se acude para buscar algo. Bueno, y aparece como primer dato importante de Aspasia, que es lo más importante, que fue esposa de Pericles. Claro. La mujer Gran de... Pericles. Claro. Y ahí radica, por eso está en Wikipedia, porque fue la esposa de Pericles. Agradecé a Aspasia que... Claro, que te casaste. Sí. Bueno, y no aparecen muchos como datos relevantes, aparece eso. Si vos vas a la biografía de Pericles, en ningún momento dice que fue compañero de Aspasia. Aspasia no aparece en la vida de Pericles para Wikipedia y para... Porque eso cuentan las malas lenguas, que Pericles se enamora de Aspasia, ya estaba casado Pericles, y entonces Era su la amante toma primero. como su esposa ilegítima, por eso no aparece en los registros, ¿sí? Como esposa, digamos, primera esposa. Claro. Y ella era bastante mayor, ¿no? ¿Aspasia? Ay, me mataste con ese dato, mira. Tenía entendido que ella era aparte bastante mayor que él. Qué interesante. Polémica por todos lados. Claro, terrible. Bueno, pero resulta que Aspasia era una maestra de retórica, muy conocida, muy respetada, a cuya escuela fue Sócrates, por ejemplo. Según
lo que dice en un libro de Menage, ¿no? Que se llama, creo que es Las mujeres de la filosofía. Es un libro del siglo XVII, XVIII, que narra a esas mujeres. Bueno, y según él, a su escuela fueron Sócrates y no sé si Platón también. Pero Qué bárbaro esto de la retórica, ¿no? Que para ese momento debía ser como muy importante. Y una mujer que supiese manejarse en el arte de la retórica. Y que le enseña Pericles, porque Pericles, aclarar, ¿no? Pericles es el que lleva a Grecia, Atenas, a su máximo esplendor. Claro. Se conoce el siglo V como el siglo de oro, o el siglo de Pericles. Fue un legislador. no, incluso el lugar en el que queda Aspasia en la historia es como una hetaira, que es una figura como una compañera, no se sabe, asociada Dama de compañía. como una algo dama de así, ¿no? compañía, sí, porque resalta que tiene que ser sabia, que tiene que ser erudita, esa dama de compañía. Estaría bueno indagar más atrás también a la familia de ella, porque ella es producto también de una familia, evidentemente, que De clase alta que Sí. le dio la educación que le permitió llegar a ese lugar. Además resulta que, que conoce a Pericles, porque a Pericles le habían hablado muy bien de su escuela de retórica. Entonces Pericles va a la escuela de retórica de ella y se termina enamorando. Claro. Ahora, resulta que ella es importante solo porque estuvo con Pericles. claro, no, ninguneada totalmente. Claro, barrido su nombre, barrida también su historia o su historia intelectual, porque queda la historia vinculada a los varones. Sí, eso, los datos que aparecen son como desde lo sexual, como o sea, lisa y llanamente, amante de esta, amante de aquel, amante como muy ligado a eso. Aquí tenemos una frase que se le atribuye a Aspasia hablando del discurso, que me parece muy bella. Dice: porque con un discurso bellamente expuesto sobreviene el recuerdo de las acciones gloriosamente efectuadas y el homenaje para sus autores de parte de los que las escuchan. Está buenísima esta frase para pensar este espacio, una especie de espacio radial, ¿no? Estas nuevas tecnologías que nos permiten encontrarnos desde el audio, desde la voz, ¿no? Otras formas de encontrarse. Y esta frase de Aspasia también me hace acordar que yo hace un tiempito, por un tema de un trabajo académico, para cerrar el año en un seminario, quise hacer una devolución, algo que no es muy común en la facultad, pero que yo, como soy un poco sentimental, me gusta hacer. Entonces escribí un texto que al final terminó siendo muy meloso y no lo mandé, pero que hablaba de esto de que en la tarea de escribir, ¿no? De la palabra, hay un encuentro que es como a doble vía, ¿no? Vieron que cuando uno se encuentra con algo que escribió hace un tiempo, como le pasaba a Alejandra Pizarnik, que sufría mucho por esto de bucear en los abismos de la escritura, se encuentra con una yo que no es la de ahora, ¿no? Es como un encuentro de temporalidades. Bueno, y a mí me pasó eso porque yo pensaba, yo escribo hace mucho tiempo y cuando escribo soy siempre una mujer nueva, ¿no? Soy siempre una nueva yo que se encuentra con las otras yo para dialogar, un poco lo que estamos haciendo ahora entre nosotras. Entonces me pongo un poco poética. Ya nos van a ir conociendo a cada Las una. improntas. Sí, pero acá Osa tiene una pata muy fuerte ahí. Una pata en la poesía y otra en la filosofía. Bueno, pero esto de las capas que tienen los encuentros, ¿no? Y cómo a través de una palabra, de un escrito, podemos bucear en temporalidades diversas. Un
poco como el clinamen, azarosamente. También como lectoras, pensaba al escucharte, Osa, esto que decías, que cuando una escribe, una se encuentra con una otra, y si encima le sumás el paso del tiempo, mucho más escribís algo y decís, ¿cuándo yo hice esto? ¿No? Eso es tremendo. No te reconoces en tu propia escritura. A veces no te reconoces. Vergüenza también de que yo escribí esto, ¿cómo? ¿En qué estaba pensando? La mayoría de las veces atravesado con la vergüenza. Sí. Y me acordaba que hay una frase de Marcel Proust que a mí me gusta mucho, que dice: todo lector es lector de sí mismo, o toda lectora, lectore, es lectore de sí mismo. Porque la idea es que cuando vos lees un libro, tampoco estás leyendo una verdad que está en el libro, te estás leyendo a vos. Y como el tiempo va pasando, cuando a veces agarrás un libro que leíste cuando hace 10 años o 15 años, lees otra cosa completamente diferente. Y también ahí hay como un encuentro que es un desencuentro. No sé si les pasó algún libro que les gustó mucho en una época y después lo volvés a leer y decís, ¡qué porquería! Sí. O que no te gustaba o no lo podías. A mí me pasó con el proceso de Kafka. Lo había querido empezar a leer un montón de veces y nunca me hallaba, no me encontraba ahí. Y mucho tiempo después el mismo libro, la misma edición y flash. Ahora ya no, ya me desencontré de nuevo, pero... Ahora pensaba, como volviendo a lo que comentábamos al principio del episodio, lo que nos pasa un poco en la carrera, debe pasar en algunas carreras más también, pero especialmente en la carrera de filo, que es una carrera muy solitaria y por lo general nos encontramos sentadas frente a la computadora o un cuaderno, ¿no? Y armando nuestros trabajitos y... Ni un trabajo grupal. Cuando la filosofía es diálogo. Exactamente. Es esto, es encuentro y diálogo. Sí. Y eso pasa en la mayoría de las facultades, es una cosa muy común. Yo atravesé 2 por lo menos. Sí. Y en las 2 se daba eso como una cosa muy solitaria del momento de preparar los trabajos o los finales. Y también cuando yo las encuentro y nos encontramos, aparecía, me acuerdo, hablábamos de esto, que ustedes estaban con esta inquietud de abrir el juego, de encontrar cuál era el medio. Después aparece este medio del podcast, que es algo como bueno muy del momento, para abrir el juego, para ver qué tenemos para decir, qué se produce también cuando cada una expone algo que venía pensando y la otra interviene. Es como un ejercicio que en la carrera no existe prácticamente, o muy poco, salvo bueno en encuentros que se generan especialmente para eso, pero en sí transitar la carrera es bastante tortuoso. Yo creo que no debe haber ni una carrera, aparte de filosofía, que puedas atravesarla enteramente sin haber nunca tenido una instancia de trabajo grupal, como tuvo la carrera de filosofía. Sí, tradicionalmente muy vinculada a la famosa angustia existencial, a tener que hacer un trabajo solitario. Sentarse frente al fuego. Ensimismado. Sí, hay toda una tradición que le pesa a la academia, que le pesa a los sectores más conservadores vinculados a la filosofía con mayúsculas. Y esto también es una forma de desandar eso, a ver qué pasa cuando nos encontramos, cuando nos compartimos, cuando compartimos nuestras inquietudes, lo que pensamos, discutimos, debatimos, que sin dudas es mucho más rico que el cogito solitario. Bueno, y por último yo quería mencionar una situación azarosa que me pasó, que me permitió encontrarme con una reflexión filosófica, porque también las reflexiones filosóficas aparecen por azar. Uno, cuando tiene esa mirada frente al mundo, se encuentra con cosas y se pregunta, ¿no? Y empieza a dialogar. Bueno, yo un domingo, me acuerdo un domingo como hoy, los domingos suelen ser más productivos porque hay tiempo libre, entonces uno puede, me siento a leer el diario.
las noticias eran las de siempre, salvo una que me llamó la atención, que hablaba de que en Inglaterra un hombre había ido a una tienda de usados y se había comprado un disco, un vinilo, ¿vieron? De esos que se usaban antes, una tienda de antigüedades, de cosas raras. Y había encontrado adentro de ese disco una nota que hablaba sobre la reina de Inglaterra, en tono irónico, y descubre tiempo después que esa nota había sido escrita por John Lennon. Sí, John Lennon ya lo habían asesinado en New York, bueno, habían pasado varios años de ese asesinato. Bueno, imagínense, yo en la nota no lo decía, pero me empecé a imaginar la reacción de ese hombre. Le pagaron no sé cuánto dinero por esa nota. Y eso me derivó en algunas reflexiones con respecto al azar, ¿no? Y me acuerdo que anoté, el azar es ese elemento esencial que dejamos de lado como a un enemigo que es mejor ignorar, a sabiendas de su presencia que nos marca un límite infranqueable y por momentos nos gana la jugada, como a Kasparov la Deep Blue, usando tus propias reglas. Me parece que lo interesante del azar, primero que es algo que no controlamos, es que además es bastante irónico, ¿no? Porque nos pasan cosas que hablan mucho de nosotras y que pareciera que hay una mano invisible que está detrás riéndose de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Es genial eso porque justamente algo que no quedó capaz explicitado al leer al comentar lo de Lucrecio es que la novedad o una de las grandes novedades de estas explicaciones materialistas antiguas era que retiraban la acción de los dioses del origen del mundo, porque como el mundo surgía del choque de dos átomos, decían átomos porque después el nombre científico de átomos se le pone en honor a eso, pero es esta idea de que la causa de las cosas es el azar. Bueno, es muy común cuando tenemos alguna conversación así cotidiana, ¿no? A la mayoría de la gente por ahí le gusta como creer que eso sucede por algo, ¿no? Y se atan como una cosa con el tema de la causalidad, como bueno, ¿no? Y una Tranquilidad queda eso, ¿no? ay, vos estás Se ahí puede hacer como, de otra manera. no, simplemente shit happens, como se dice, ¿no? A mí me pone un poco nerviosa cuando escucho como a la gente apoyarse demasiado en eso, ¿no? Como, Bueno, acá está esta decisión entre quienes creemos en la astrología y quienes se mantienen más escépticas. Las internas ya van a sacar del el grupo. lichín y no sé qué. Las internas de las proto. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el
ofrecí el último café. Acabamos de escuchar esta versión del Último Café de Julio Sosa en la voz de Liliana Vitale, y hay que decir que hay encuentros que son necesarios para que algo se concluya y para que dé lugar a nuevos encuentros. Y en ese sentido, la necesidad de un último encuentro que le ponga un punto final a algo. Sí, porque cuando no hay un último encuentro te queda algo pendiente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me ha pasado eso. ¿A qué le tenés que poner de que punto haya final, quedado Marcia? un último encuentro pendiente, ¿Algo desanudado? digamos. Y esto que dice Liliana, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, son las pequeñas situaciones azarosas que nos marcan la vida, que no las tenemos preestablecidas y que escapan de nuestro control. Quienes hacemos filosofía, antes que nada decimos, estamos interpelados a buscarnos en esta tarea. Si podemos lanzarnos a ella como una trama posible de un encuentro, nos lanzamos a una versión de nosotros mismos desconocida y extrema. Para introducirnos subrepticiamente en esta marea agitada de la palabra, hay que decidir buscarse y estar dispuesto a encontrarse, hay que ser valiente. La filosofía vive en la palabra y es por ello que vive perdiéndose y encontrándose, en un baile escapatorio y deseante como la cuchara en el café. Somos mujeres filósofas, tomamos la palabra. Hasta el próximo podcast. Escuchá los próximos episodios de Prototipas en Radio Prisma. Vamos a conversar sobre temas cotidianos como los oficios, la música, el azar y muchos otros. Seguinos en Instagram @prototipas.